Bienvenidos a Entrevistas con el Vocero Hispano. Hoy tengo conmigo al abogado Jairo Hernández del grupo de Oasis Legal Group. Vamos a hablar sobre varios temas de inmigración, temas que ya prácticamente no son de inmigración sino de política, porque como conversábamos hace un momento, la situación se está poniendo cada vez más difícil de manejar. ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido al Vocero. Muy bien, gracias por tenerme aquí. De verdad, buena conversación acerca de cómo las cosas están algo calientes a nivel político, legal, bien combinado. Ya. Hablábamos del título 42. ¿Qué es el título 42? Como en general, el título 42 fue una ley que se aplicó en los tiempos de la pandemia, del coronavirus, obviamente. Y eso lo que permitía es de que cuando los inmigrantes llegaran a la frontera a pedir asilo, o sea, porque decían que temían de volver a su país por algún tipo de peligro, entonces bajo el título 42 tú podías decir, no, o sea, devuélvete, no tengo ni que escuchar qué es lo que tienes que decir acerca de este punto de que tienes miedo de volver a tu país. Así que ese título 42 se estaba usando supuestamente bajo la lógica de que había que proteger al país de la pandemia, de que no se podía dejar que todo el mundo llegara. Pero obviamente la pandemia pasó. Sí. Así que por eso que estamos ahora en la situación donde lo siguen usando, sí. Y por eso las cortes altas, la Corte Suprema y las Cortes Federales lo bloquearon. Bueno, la Corte Suprema no lo ha bloqueado, pero una Corte Federal sí lo bloqueó, diciendo como que esa lógica ya no aplica, así que por lo tanto no puede seguir usando el título 42. ¿Bajo qué condiciones puede una persona pedir asilo? Es decir, vienen... la visa legal, la visa de paseo era muy usada para los inmigrantes. Venían de paseo y se quedaban. Eso sigue ocurriendo todavía. Gente cruza la frontera de manera ilegal y se queda en los Estados Unidos. Pero la petición de asilo, es decir, se supone que para una persona pedir asilo dentro de las convenciones internacionales, se establece que el asilo es una protección cuando tú tienes una situación extraordinaria en tu país y tú necesitas protección, es decir, tú estás siendo perseguido, pero resulta bien hacer que entre la cantidad de inmigrantes que está llegando a las fronteras por la petición de asilo, no hay condiciones que te puedan decir, bueno, sí reúnen las condiciones para asilo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo te decía, hay muchos venezolanos que vienen, que están en el grupo de los que están solicitando asilo, pero ellos sí tienen un pretexto para pedir asilo, y es que Estados Unidos considera a Venezuela como un país terrorista, que protege el terrorismo y que promociona el terrorismo, entonces, y considera que en Venezuela hay una dictadura. Entonces ya eso es suficiente, como el caso de Cuba también, ya esos son suficientes pretextos para pedir asilo. Por ejemplo, por un guatemalteco, un salvadoreño o un dominicano, ¿qué puede pretextar para pedir asilo? Para pedir asilo, en verdad, no es que tiene que ser este tipo de persecución directa política por un dictador o algo por el estilo. Sí. Solamente que la gente de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba tienen más probabilidad de poder demostrar una situación como esta. Sí. Así que, ¿qué es lo que pasa con una persona de El Salvador, una persona de Guatemala? Vamos a ir a El Salvador, por ejemplo, que pasa mucho. Y es de que una manera de pedir asilo es cuando está siendo perseguido simple y únicamente por pertenecer a una familia específica. No tiene que ser una persecución del Estado, también puede ser una persecución de las pandillas, por ejemplo. No tiene que ser del Estado, tienes razón en eso. Y lo de las pandillas es con mucho cuidado, es donde viene el asunto de la familia. Sí. Exactamente, porque hay situaciones donde la pandilla está buscando al esposo porque tiene un negocio, algo por el estilo, ya le hicieron daño. Y también la esposa o el hijo, vamos a decir, está en peligro, pero no simplemente por el negocio o por nada, es simplemente por pertenecer a esa familia. Así que la persecución es debido única y exclusivamente a esa familia. ¿Y eso tiene cabida dentro del asilo? Sí. Dentro del asilo. Sí. Porque el gobierno de Estados Unidos puede decirle, bueno, si usted está siendo perseguido por un grupo criminal, usted donde tiene que solicitar protección es en el gobierno de su país. Sí, porque ese es uno de los elementos. Para ganar el asilo tiene que ser que tú también buscaste ayuda con tu propio gobierno y no te la dieron. No te la dieron no simplemente porque no querían, sino a veces porque también son incapaces, no pueden. Así que hicieron, no pueden. También de que obviamente trates de vivir en otra parte dentro de tu propio país. Así que hay varios elementos para poder ganar el asilo. Pero al fin y al cabo la persecución no tiene que venir directamente de un grupo político. Hay varios otros grupos. Eso sí es una parte muy larga de explicar, pero hay varios otros grupos que sí reciben protección. Entonces, eso quiere decir, por lo que estamos hablando ahora, que una solicitud de asilo no es solamente pararse ante un oficial de inmigración y decir 2 o 3 palabras, sino que
es un proceso, es decir, tiene que haber un juez o un oficial de migración que reciba toda la información, examine la información y las compruebe, porque cualquiera puede decir, a mí me están persiguiendo, no te están persiguiendo nada. Entonces, es un proceso largo. Ahora, eso implica un tremendo problema para el gobierno de los Estados Unidos, porque resulta y viene a ser ahora, se ha incrementado el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. No sé, hablamos antes de comenzar el programa de que posiblemente haya sido como consecuencia precisamente de que la gente ha encontrado una vía por la cual emigrar a Estados Unidos, lo que era bien difícil. Una encuesta que se hizo hace un tiempo en República Dominicana demostró que el 70% de los dominicanos decía que si tuviera la posibilidad de emigrar a Estados Unidos lo haría. Entonces ahí tú tienes una idea de lo que pasa en América Latina. Entonces, ese incremento de gente solicitando asilo se debe precisamente al hecho de que el gobierno comenzó a aceptar el asilo como una forma legal de entrar a Estados Unidos. Lo que lo aumentó ahorita de manera tan drástica no es tanto de que Estados Unidos empezó a escuchar casos de asilo, no, porque eso lleva mucho tiempo. Sí. De verdad, lo que sí trajo la ola de gente es de que se les acabaron los recursos para poder hacer lo complicado que es determinar si una persona es elegible por asilo. Aunque sea... O sea, acabaron recursos al gobierno, tú dices. Sí, al gobierno, exactamente. Sí, porque ellos tienen su proceso preliminar. O sea, al principio cuando la gente llega, de que le hacen una entrevista medio creíble. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú lo acabas de decir. Hasta esa entrevista medio creíble toma mucho trabajo. Sí. Son horas que un oficial de UCIS, de una de las agencias, tiene que estar presente o hablar telefónicamente con el detenido, usar un traductor. Es un proceso de bastante trabajo. Entonces, cuando tienes miles y miles de personas viniendo diariamente, ya los recursos del gobierno no eran suficientes para hacer esta prueba medio creíble. Así que lo que estaban haciendo la mayoría de los casos, sobre todo con gente de Nicaragua, Cuba y Venezuela, es pasen dentro de los Estados Unidos, que hay adentro, resuelven su asunto con un juez. O sea, para que un juez escuche toda la evidencia. ¿Y los demás? Y los demás vamos a hacer el medio creíble a los pocos que podamos con los recursos que tenemos. Okay. Entonces, cuando tienes la situación en la que la mayoría de las personas la están dejando entrar, ahí es cuando se corrió la voz de que vente para los Estados Unidos, que nada más con llegar a la frontera y decir que estás buscando asilo, lo más seguro, por lo menos, te van a dejar entrar y después, años después, es que un juez te va a escuchar acá dentro de los Estados Unidos y durante el tiempo que estás esperando a que el juez te escuche, vas a tener permiso de trabajo. Entonces, el correrse esa voz es lo que llevó a que la gente se viniera en excursiones para acá, para los Estados Unidos. Cuando digo excursiones, no me refiero a la parte de declaración, sino que de verdad que grupos grandes de personas caravanas, viniendo. Exactamente, de las caravanas, y se unían, y después cuando eran miles de personas llegando juntas aquí a los Estados Unidos. Una persona que ha recibido asilo, ¿qué posibilidades tiene luego de conseguir su residencia permanente? Si gana el asilo, más bien es lo más seguro es que va a recibir su residencia permanente. Porque tú al ganar el asilo, tú al año puedes aplicar para una residencia permanente y lo más seguro sí te lo van a dar. Ahí más bien tienen que estar buscando algo malo que hayas hecho para determinar en no dártelo. Pero lo más seguro, si tú ganas tu asilo, lo más seguro vas a terminar con una residencia permanente, no importa que hayas entrado por la frontera o con una visa. La mayoría de la gente que está solicitando asilo vienen de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. La mayoría. La mayoría, sí, porque son los que tienen más posibilidades de conseguir el asilo. Pero aquellos que cruzan la frontera, también estamos hablando de que 1.7 millones de personas han entrado por la frontera en el último año. O están... No, ese es el proceso de asilo, 1.7 millones de casos de asilo que están trancados. Exacto, 1.6 estancados, pero... según las estadísticas de la Oficina de Inmigración, se ha multiplicado por varias veces el número de personas también que están intentando cruzar la frontera y que han cruzado la frontera. Y ahí tenemos el caso de Arizona y Texas, ¿no? Donde los gobiernos de esos estados, que son republicanos, culpan a la administración de Biden de ser la responsable de que haya este flujo migratorio exacerbado. Entonces están mandando a la gente que cruza la frontera, la están enviando hacia otros estados. Por ejemplo, ayer yo he entendido que llegaron 3 autobuses, el fin de semana llegaron 3 autobuses a Washington con 130 pasajeros cada uno, todos inmigrantes,
Y esos autobuses llegaron al frente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Tiene su parte de burla, como te das cuenta. Es una guerra psicológica, política que tienen entre ellos, y eso no va a parar entre los estados. A ver, ¿qué pasa con esa gente? Primero, ¿por qué esa gente logró, cómo esos estados pudieron capturar a esta gente y meterla en estos autobuses? ¿Por qué no los devolvieron ellos mismos por la frontera? Ahora, ¿qué va a pasar con esa gente? Ellos no pueden. Ellos son ley estatal y la ley del Estado no les permite entrar en ley de inmigración. Pero ellos pueden entregarlo a los oficiales de inmigración que están en el Border Patrol. En parte, pueden hacer ciertos reportes, pero en verdad los que están preparados para eso es una agencia llamada el CBP. Ellos son como decir los porteros de los Estados Unidos, tanto en los aeropuertos como en la frontera. Y tienes a ICE, el llamado ICE, la migra, como le llama la gente. Correcto, sí. De que ellos son los que se encargan más de la detención ya interna. O sea, que el CBP los detiene y se lo entrega a ICE. Lo que la policía estatal ha estado haciendo y los gobiernos del estado hacen es que, ya estas personas las dejaron entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ahora están muchos en las calles ahí en Texas, por ejemplo, y ellos les dicen, ellos lo que están queriendo decirle al gobierno federal es, mira el tipo de problemas que trae el recibir todos estos inmigrantes. Así que en verdad lo que le están diciendo yo a los inmigrantes es, mira, ¿tú para dónde vas? No, yo voy para Chicago, por ejemplo. Bueno, entonces tú quieres agarrar este autobús gratis que tenemos acá, o quieres comprar tu propio vuelo o irte de tu propia manera. Así que y no les dicen todo el tipo de bulla que va a hacer cuando ellos lleguen. Sí. Entonces mucha gente dice, no, yo agarro el gratis. Ok, entonces móntate aquí, que allá te vamos a dejar allá en esa ciudad. Así que eran personas que sí tenían planeado ir a esa ciudad. Solamente le dieron un ride. Le dieron un ride gratis, pero un ride que le estaba esperando Fox News, CNN y todo eso, y eso es lo que muchas veces no le dijeron a ellos. Ellos pensaban que era un ride de buena caridad, que los iban a dejar allá en otra ciudad, en la ciudad donde iban a llegar. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Cómo puede esa gente después arreglar su situación legal en los Estados Unidos? Sí, el caso de ellos y con la gran mayoría de las personas lo que está sucediendo es que los están dejando entrar para que ellos sigan un proceso en la corte. ICE, que la migra, cuando los tiene detenidos, a ellos le dan unos documentos mostrándole cómo va a ser, explicándoles cómo va a ser su proceso en la corte. Ellos se van con unos documentos, incluso la mayoría de veces con una carta que ya inicia esta demanda civil en la corte. Así que ellos se van a los lugares donde los van a recibir un familiar, un amigo, y mientras tanto esperar a que tengan estos procesos y audiencias en la corte. Ya una vez que lleguen a una corte final donde se pelea el caso completamente, ahí es donde un juez va a decidir si ellos se quedan aquí como asilados y ya después como residentes cuando le den la residencia, o si se tienen que ir del país. Entonces este proceso de espera a que tu caso lo llegue a escuchar un juez es el que mucha gente lo ve atractivo, porque dicen, mientras tanto me van a dar permiso de trabajo, así que vale la pena esperar así tarde 4 o 5 años en llegar a esa corte final. Wow. La situación es ahora extraordinaria, en el sentido de que cuando la administración de Donald Trump aplicó el título 42, lo aplicó comenzando la pandemia, para aprovechar la pandemia, podríamos decir, porque tiene dos puntos, o sea, tiene dos formas de verse las cosas. O fue para aprovechar la pandemia para detener el flujo de migrantes, o fue realmente para evitar que la pandemia se propagara con gente que entrara contaminada, que gente que entrara ya con la pandemia. Pero resulta, durante la campaña electoral del 20, Joe Biden criticaba mucho el título 42. Entonces decía que eso era inhumano, que la gente que pedía asilo tenía derecho a pedir asilo y ese tipo de cosas. Y tenía toda la razón, porque la Convención Internacional del Asilo dice que los países están obligados a darle asilo a la persona o por lo menos conocer los casos de las personas que piden asilo. Entonces, pero ahora parece lo contrario. Sí. Lo que le pasó a la administración de Biden es que dijo, mira, esto se escucha algo que no está bien al nivel humanitario, así que vamos a hacer el proceso humanitario, pero no se dio cuenta que el proceso humanitario iba a llevar a tanto flujo de personas. Eso es lo que ellos no se esperaban, así que a la administración de Biden se le nota que está usando el título 42 de medida de desespero. Están desesperados, no saben qué hacer para sí poder escuchar los casos de asilo, pero que no se les vuelva este desastre en la frontera, donde ni siquiera tienen suficientes celdas para detener a las personas, no tienen suficientes oficiales de UCI para escuchar las entrevistas de miedo creíble, no tienen suficientes recursos para una ola de gente tan alta, así de sencillo.
¿Qué antecedentes hay de casos como estos, de un flujo de migrantes tan grande como está ocurriendo ahora? O sea, ¿qué tan seguido? Sí, ya. Sí, no es muy seguido. Normalmente viene de algún tipo de una situación extrema en un país como Ucrania. En Ucrania estaba pasando, estaban llegando mucha gente de Ucrania, sí, y a ellos le aprobaron un paro del cual ellos podían venir por aeropuertos, así que muchos de ellos aprovecharon eso. Sí. Pero normalmente es porque hubo algo que le dio ese inicio, el trigger a toda esta situación. En este caso, en verdad pasó más que todo con los venezolanos y Nicaragua. Cuba siempre ha estado en la misma situación, así que no podemos decir que ha subido o bajado, pero en verdad lo que pasó con Nicaragua y Venezuela fue sencillamente de que se corrió la voz de que no estaban haciendo ningún tipo de entrevista, o a la mayoría no le estaban haciendo ninguna entrevista, que te entregabas en la frontera, decías que venías a buscar asilo y te dejaban entrar para que tú pelearas tu caso aquí dentro. Cuando se corrió la voz de esa manera, eso fue lo que inició todo eso, así que en esta situación es porque lo está pasando. Pero que es tan seguido, no es tan seguido que es a un nivel tan masivo, porque históricamente cuando ves las estadísticas están hablando de números nunca vistos antes. Ahora, en tu opinión, ¿qué pasaría si ahora que Estados Unidos está necesitando petróleo para suplantar el petróleo ruso y está renegociando con Venezuela una serie de acuerdos petroleros? Y el gobierno de Venezuela está pidiendo a los Estados Unidos que sí, vamos a hacer acuerdos, pero quítame esta sanción, quítame la otra. Suponte que Estados Unidos le quite las sanciones a Venezuela, que ya entonces Maduro no es un dictador, sino que sea un presidente. ¿Qué pasaría con los solicitantes de asilo de Venezuela? Los casos ellos perderían, algunos casos van a perder bastante fuerza, pero la mayoría en verdad no serán muy afectados, porque no es necesario de que el gobierno sea considerado terrorista o algo por el estilo. Al fin y al cabo tiene que ver el caso específico de cada uno de los aplicantes para ver qué tipo de persecución están ellos recibiendo en el caso específico de ellos. Así que el que quiten unas sanciones no quiere decir de que un colectivo, que es normalmente la manera informal por la cual el gobierno usa para atacar a alguien, no te esté persiguiendo. Eso dudo mucho que va a hacer algún tipo de cambio. Pero algunos casos sí les irá a quitar bastante fuerza, pero no, en la mayoría no habría gran diferencia. ¿Qué tú le recomendarías, por ejemplo, a un inmigrante o un venezolano que quiera venir a los Estados Unidos y quiera solicitar asilo? Unirse a esa caravana prácticamente, a esa multitud de 1.6 millones de personas que están pidiendo asilo. O sea, recomendarle a alguien, bueno, depende. O sea, al fin y al cabo, el decirle que alguien venga de manera ilegal a la frontera, bueno, primero legalmente ni siquiera podría hacerlo. Correcto. Y no es definitivamente la manera recomendable. Pero está esta parte más compleja, porque hay mucha crítica ahorita en cuanto a las personas que hacen esto. Y es de que está bien, si tú nada más quieres hacer esto, ¿por qué? ¿Quieres venir a probar, a ver cómo está el nuevo mundo o algo? No hagas eso. O sea, quédate en tu casa, trabaja duro, trata de sacar una visa de estudiante, una visa de trabajo o algo por el estilo. Yo sé que va a tomar muchos años de desarrollo para poder llegar a eso, pero esa en verdad sería la manera apropiada. ¿Y los venezolanos no pueden pedir asilo en el consulado de Estados Unidos en Venezuela? No, definitivamente no. No, y ni siquiera tienen ahorita un consulado en Venezuela. ¿Y si lo tuvieran? Y si lo tuvieran tampoco. Así de poder, sí pudieran pedir lo que es un refugiado. Es lo mismo que pedir asilo, pero fuera de los Estados Unidos. Y eso lo hacen en muchos países, solamente pero, por ejemplo, es muy poco probable que lo aprueben. Estados Unidos tiene restableció relaciones con Cuba durante la administración de Obama. Y antes tenía una oficina de negocio, ahora tiene un consulado. O sea, si hay embajada, hay consulado, supongo. O sea, la gente que pide asilo no puede pedir asilo en las embajadas de su país. Pueden pedir algo que es ser asilado, ¿okay? Lo que es un refugiado, disculpa. Okay. Pueden pedir ser refugiados y aplicar fuera de los Estados Unidos, pero lo que pasa es que las probabilidades de que te aprueben eso son muy, muy bajas. Eso siempre lo ha existido. Una persona puede venir y pedir este estatus de refugiado, pero las probabilidades de que te lo aprueben son demasiado bajas. Así que por eso no ves tanta gente haciéndolo. Bueno, probablemente también esa es una de las razones por las cuales la gente viene a la frontera. Entonces, sí. No tienen alternativas. Exacto, no tienen alternativas. Por eso, lo que te acabo de decir ahorita es una persona que, que venga quiero ver cómo está el nuevo mundo. Pero cuando tienes una familia, con niños que está sufriendo persecución, o sea, no te digo 20, pero cuando yo los veo acá, de verdad que mi opinión no es estarlo justificando, o sea, judging, o sea, de verdad tomando decisiones acerca de que si está correcto o incorrecto, porque cuando una familia está pasando peligro, cuando en verdad está pasando peligro, las acciones que toman los padres, bueno, es eso y peor. Así que en este caso, en verdad no es que estén llegando tampoco a robar, a matar, simplemente están dejando, déjame entrar,
E incluso cuando esté aquí, déjame que yo trabaje para alguien y cuando después que yo trabaje me den dinero por trabajar, que es lo que hacemos todos diariamente. Yeah. Así que esa es la parte de que tener cuidado, de verdad que tanto critica uno estas situaciones porque uno no sabe cómo es cada caso específico. Ahora, que envueltos en todo eso, hay algunas personas que tal vez no deberían estar acá y algunos que no tienen ningún caso de asilo, sino lo que quieren hacer dinero, normal. No importa qué situación estés hablando, cuando traes una masa de gente que esté pasando peligro, van a haber algunos que no, sin duda alguna. Pero de verdad es difícil de juzgar al grupo completo para saber si deberían estar acá o no de esa manera. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que ya recibieron asilo? ¿Que inmediatamente comiencen su proceso para pedir residencia permanente o tienen que esperar algún tiempo para eso? Tienen que esperar un año. Y definitivamente sí, que apliquen definitivamente para la residencia permanente. Si tienen algún tipo de problema, algo que crean que hayan mentido o se puede interpretar como una mentira o algo por el estilo, que consulten a un abogado porque ahí sí pueden tener problemas, pero de resto sí, aplicar para residencia lo más pronto posible y para la ciudadanía lo más pronto posible que tú seas elegible. ¿Y las personas que entran por la frontera? Las personas que entran por la frontera y que no son detectadas, dices tú, sí. Okay. Eso también entraron y nadie los vio. Y nadie los vio, exactamente. Eso, ellos están en otra categoría, lo cual tienen más problemas normalmente para ajustar, pero no, hay sus vías pidiendo un perdón si es que en verdad son elegibles para lo que es un asilo o cualquier otro tipo. Para un asilo ya no necesitan el perdón, pero si fuera para algún otro tipo de visas o ajustes o algo por el estilo, en ese caso sí se puede pedir un perdón. Esas personas cuando solicitan residencia por cualquier otra vía, ¿tienen necesariamente que irse de nuevo a su país para solicitar no necesariamente, pero sí la mayoría de los casos. Se había aplicado antes un perdón. Todavía existe, todavía se usa, solamente que no es necesario. Hay unas personas que entraron con un parol y de que pueden... ¿A qué tú llamas un parol? ¿Qué es un parol? Un parol en verdad es un permiso el cual el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad de usar prácticamente para cualquier situación que ellos vean en la cual es requerido para lo que es el bien del país, para hacerlo de manera general. Así que es un poder bastante amplio. Lo que hace es que constantemente lo ves aplicado a un grupo específico, como ahorita con los venezolanos, que le están dando un parol para entrar. Pero al fin y al cabo es ese poder que tiene el Departamento de Seguridad Nacional para decir, mira, por X razón a esta persona yo la voy a dejar entrar acá a los Estados Unidos de una manera formal, sabiendo de que esa persona no tiene autorización para entrar. Por ejemplo, no sé, ven a una mujer que está dando a luz justamente en la línea entre Estados Unidos y México, por ejemplo. Ellos pueden usar parol para decir, esto yo creo que es una situación humanitaria para yo dejar entrar a esta persona y que reciba cuidado médico. Así que te das cuenta que es un poder bastante amplio. Que voy a dar un ejemplo que nada más me acaba de llegar a la mente ahora. Así que te imaginas cómo lo usará el Departamento de Seguridad Nacional muchas veces. Wow. ¿Crees tú que se levantará el título 42? No, sí, estoy bastante seguro de que pronto lo van a levantar. Es solamente que ahora están tratando de ganar tiempo. ¿Y qué va a pasar entonces? Lo que va a pasar ahorita en el momento, vamos a decir hoy casualmente, que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a decidir si va a escuchar este caso de manera profunda o simplemente lo va a ignorar. Como para hablar de palabras simples lo que va a pasar. Es bastante probable que lo ignore, de que diga esto no está al nivel para que la Corte Suprema lo escuche, o tal vez por tanta controversia lo escuche y que tome una decisión negativa, lo más seguro, entonces pocos días después. Y ya después de que, si lo ignora, van a quitar el título 42 y se va a venir un montón de gente. Sí, tú como abogado, que conoces bien todos estos casos y trabajas específicamente con el caso de inmigración, ¿qué tú crees que, en tu opinión personal, podría hacer el gobierno para resolver un problema en el que el gobierno reconoce que esta gente merece asilo y debe ser atendida? Pero el gobierno sabe también que es una cantidad enorme que no está en capacidad de procesar. ¿Qué tú recomendarías? Si tú fueras el presidente, ¿qué tú harías? Lo que estaría es como no puedo quitar la ley de asilo y no pienso quitarla. Seguramente lo que ellos en verdad van a estar haciendo es van a estar creando una regulación para la cual sí tengan poder de aplicar y de que disminuya, que le quite esta motivación a que las personas se vengan de manera tan agresiva. Una drástica que podían aplicar es de que aquellos que hayan llegado, hayan pasado caminando por otro país en el cual se puede aplicar por asilo, no se les escuche el asilo en Estados Unidos hasta que den un resultado de ese asilo
en ese otro país. Por ejemplo, si pasaste por México, tienes que aplicar por asilo en México primero, antes de nosotros escuchar tu asilo. Si hacen eso, te darás cuenta que eso va a disminuir mucho la cantidad de personas que pueden aplicar por asilo y de que van a querer estar en México durante todo ese tiempo. Entonces, de esa manera, la administración de Biden va a decir, yo no estoy diciendo que no voy a escuchar tu asilo, sí te lo voy a escuchar, pero ya después que apliques en México. Así que eso le va a quitar el incentivo a muchas personas. No estoy diciendo que esto es ley o que eso es lo que va a pasar, pero sí le estoy diciendo que esto es una de las herramientas que puede usar el gobierno. Así que sería una manera de que ellos podrían decir, todavía sigo escuchando asilo, pero sé que con esta estrategia voy a disminuir la cantidad de personas. Así que hay que esperar ver cuáles estas herramientas el gobierno de Biden va a usar para disminuir la cantidad de personas que entran. Bueno, muy buena información y muy buena opinión respecto a eso. Pues yo pienso, en mi opinión personal, yo pienso que, como tú dices, que si los Estados Unidos le diera potestad a los consulados en diferentes países o le diera más personal para poder procesar los asilos, se evitara esta situación que se está dando en la frontera. Definitivamente, nadie le gusta estar viniendo por el Darién o cosas así para llegar acá, sin duda alguna. Así que bueno, esperemos que en algún momento ellos den el brazo a torcer y que sean un poco más flexibles en estrategias como esa, definitivamente. Gracias, Gallo, por estar con nosotros. Gracias por tu opinión. No, gracias a ti, definitivamente. ¿Tienes algún mensaje para los televidentes? No, bueno, el mensaje es de que si tienen algún familiar de que esté en una situación como esta, la verdad, manténganse informados. Correcto. O sea, conocimiento es poder. Traten de mantenerse adelantados de todo lo que está pasando. Síganos, o sea, al seguirme a mí, el abogado Jairo Hernández, por todas las redes sociales, abogado Jairo Hernández en YouTube, Instagram, Facebook. De verdad que hacemos un esfuerzo bastante fuerte para mantener a la comunidad informada, para que por lo menos sepan lo que está pasando y poder tomar sus decisiones de riesgo en todo esto. De verdad que el mejor consejo es mantenerse educados, definitivamente. Exactamente. Gracias, Jairo. Gracias amigos por estar con nosotros y nos vemos en otra entrevista con El Vocero Hispano. Gracias.